¿Qué sucede con el reconocimiento profesional? ¿Cómo te presentás? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos títulos tenés? ¿Cuántos conciertos haces por mes? ¿Y cada cuánto grabás en una sala? ¿En qué instituciones trabajás? ¿Qué funciones desempeñás? Y sobre todo, ¿a cuántos cargos jerárquicos has llegado en tu vida? Ahora, sin todo esto, ¿seguís siendo alguien? Buenas. Mi nombre es Ayelen Correa. Soy pianista, docente, especialista en medio escénico e interpretación emocional para músicos. Hoy te doy la bienvenida a este podcast que en cada encuentro te invita a descubrir el detrás de las partituras. Así que prepara el mate, té o café, ponete cómodo o cómoda, que empezamos. Buenas, pero qué picante que arranqué esta semana. Creo que me atravesó algún planeta o algo por el estilo, porque desde el lunes vengo con una crudeza, una transparencia y bastante al hueso, sin importar cuán ácido sea. ¿Por qué? ¿Por qué te estás preguntando, Aye, haces esto? Porque es así. La crudeza, la realidad cuando nos duele, nos atraviesa y nos afecta. Y la mirada del otro no queda exenta de esta situación. Hoy, en particular, te invito a que te quedes hasta el final del episodio porque te voy a contar y voy a hablar desde mi experiencia laboral en primera persona. Por eso es que de la mano de esto que te acabo de decir, voy a arrancar también mencionándote que para salir del clásico rol del padeciente, necesitamos empezar a hacernos cargo de aquellas cosas que nos atraviesan. Una de ellas es esto, es la mirada externa. No es casualidad que hoy empecemos a hablar del reconocimiento y que al lado de esa palabra esté profesional, es decir, el reconocimiento profesional. Pero para reconocer, primero hay que conocer. Y eso también se aprende. Igual no me voy a meter por ahí hoy. Hoy voy a profundizar en aquello que está, en aquello que nos pasa hoy para poder llevarlo a la práctica de una forma más concreta. Y para eso vamos a adentrarnos en una cuestión más competitiva que se necesita en la vida profesional para poder acceder a estos puestos laborales y que está dividido históricamente en dos segmentos: los títulos y las habilidades. Digo históricamente porque a nadie se le ocurre googlear qué títulos tenía Albert Einstein, qué título tenía Beethoven, Jacques Balaguer, Aristóteles o Cécile Chaminade. Es una obviedad que ellos lo que hicieron fue desarrollar oficios, aprendiendo como autodidactas o tomando clases de forma privada, o, como se llamaba en la época, accediendo a ser discípulos de diferentes maestros. Pero también está el otro bando, lo más real, un poco más actual, ¿no? Porque claro está que la figura de la universidad o la formación académica estable, como la conocemos hoy, no fue lo primero que surgió. Tuvo sí un inicio en el mundo por primera vez en el año 859. Este es el primer registro que tiene de la universidad la UNESCO. Y que además, para mi sorpresa, porque no lo sabía, fue fundada por Fátima Al-Firi, una mujer musulmana. Ahora, qué paradójico, porque las mujeres en la mayoría del mundo, de todas las partes del mundo, no teníamos acceso a ese tipo de formaciones en ese momento, sino que en general, como nos cuenta María Florencia Freijo en su libro Maleducadas, eran los hombres quienes se empezaban a especializar, mientras que nosotras recién teníamos la posibilidad de tener libros y aprendíamos a poder leerlos. Wow, poquito picante también, ¿no? Difícil. Te invito a leer Maleducadas porque la verdad el libro está impactante y habla, ¿no?, de este proceso de las mujeres con la posibilidad de acceder a la educación. Entonces, retomando, cuando entramos en este debate laboral de postulaciones, entrevistas, títulos de máster, doctorados y de todas esas especialidades en las que podemos seguir dedicándonos, y entre comillas, no tendríamos que perder de vista que de los libros a la práctica hay muchísimo recorrido. Es decir, en general, vos, si estás todo el día desarrollando tu habilidad como instrumentista, es probable que tu zona laboral, o lo que mejor se te dé, sea la de ser intérprete.
En cambio, si estás todo el día dando clases de una institución a la otra o en tu casa con tus estudiantes que regularmente se van a formar con vos, la habilidad que estás desarrollando es la de ser docente. Es decir, tener esa ductibilidad de generar aplicaciones didácticas, de explicar con simplicidad conceptos abstractos o complejos y sobre todo de darte cuenta cuando alguien comprende o no aquello que le acabaste de decir. Pues también pasa, ¿no? Pero no siempre lo más obvio es lo más habitual de percibir. Porque quizás empezamos trabajando de aquello que se nos da más fácil, digamos lo que tenemos a mano, y en el mientras tanto vamos avanzando con el desarrollo de otras habilidades. Esto en general en Latinoamérica se da como muchísimo porque trabajamos y estudiamos a la vez, es una obviedad. Podemos seguir así eternamente trabajando, tratando de alcanzar paralelamente el estudio y buscar eso épico, ¿no? Tratar de alcanzar lo inalcanzable o de llegar y de sentirnos que todo el tiempo estamos vacíos, inconformes o que necesitamos estudiar más para llegar a este título, para después presentarme en tal vacante, para que posteriormente pueda hacer esta otra audición y así sucesivamente eterno, ¿no? Porque si solamente te definís o nos definimos por el otro, es decir, el otro te define a vos en ese título que te pones o es en ese título que te pone una institución, te voy a hacer un par de preguntas. ¿Y vos cómo te definís? ¿Qué se te da bien? ¿Qué lográs hacer sin padecer? ¿Te volviste a preguntar si todavía te gusta eso que hace años atrás decidiste empezar a hacer? ¿Y si cambiaste? ¿Y si cambié? Esto también me lo pregunté yo. No sos al único o a la única que le pasa. Por eso, este en particular no fue el punto de inflexión. El punto para mí, ¿no? Ahora te empiezo a contar un poco de esta historia. El punto de inflexión que me atravesó completamente fue ¿y vos qué sos? En Argentina durante toda mi vida yo siempre contesté yo soy pianista. Pero al momento de emigrar acá en Italia, otra persona me hizo la misma pregunta. ¿Y tú qué sé? ¿Y tú qué fai? ¿Y vos qué sos? ¿Y vos quién sos? ¿Qué haces? Y yo balbucié. Yo soy... Y mi mente se autocontestó a una velocidad espantosamente veloz, rápida. Yo era. Porque una pianista sin piano es pianista. Así arrancó un poco este atropello del reconocimiento profesional. Después de mucha agua bajo el puente, entendí que una profesión no se esfuma de la noche a la mañana por más de que estés trabajando de otra cosa. Tu formación, tu conocimiento, tu habilidad, al fin y al cabo, está en tu mente, en tu intelecto y en esa memoria muscular que tanto, pero tanto ejercitaste por años. Pero para llegar a esta conclusión, tuve que retrotraerme al inicio. ¿Cómo fue mi proceso laboral? ¿Qué habilidades fui desarrollando a lo largo de mi vida? ¿Qué capital de conocimiento tengo? ¿Y en qué soy buena? ¿Qué se me da bien? Y sobre todo, ¿qué disfruto hacer? Te dije al inicio que te iba a contar un poco de mi historia, así que ahí va. Ponete cómoda, cómodo, con un matecito o un café, que ahí arrancamos. Mi proceso musical con el piano empezó a los 8 años, directamente en el conservatorio. Pero vivir en Argentina, en una clase media, que siempre fluctúa y coquetea con la falta, la carencia y la inestabilidad, me llevó a tener mi primera experiencia laboral a mis 13 años. Sí, de chiquita. Iba a una panadería para embolsar pan a cambio de que esta gente, los propietarios, me llevaran al colegio los días de lluvia, porque claramente nosotros no teníamos vehículo. Al año siguiente vi que mi habilidad en las matemáticas era redituable, porque empecé a pensar esto, ¿cómo puedo redituar esto que hago? Y es donde en el barrio, en el entorno, todo el mundo se había enterado que había una chica que por una muy módica suma daba clases de matemática. Al tiempo, como vi que esto me iba bien, me di cuenta que mi posibilidad de ver algo más allá que generara dinero era posible, era factible. Pero me interesaba mucho que pudiera organizar mis horarios. Ahí apareció este llamado de venta por catálogo muy popular allí en los 2000, sobre todo en Argentina. No sé si donde estás vos comentame por acá si pasaba lo mismo, ¿no? Ahí en Argentina, 2000-2001, mencionar esta fecha es mencionar una de las crisis más contundentes que tuvo el país social, laboral y económicamente.
Toda la gente que nos rodeaba estaba haciendo malabares y mi familia no era la excepción. Para ese entonces había encontrado una forma de combinar el conservatorio, la escuela y este trabajo, porque claro, yo me había aferrado a esto y lo había tomado en serio. En ese momento, en la escuela, tenía que decidir si iba a especializarme en el bachillerato o en la secundaria, a qué orientación iba a ir, es decir, a biología, sociales o economía. Siempre yo en paralelo iba con el conservatorio. Y automáticamente pensé, toda mi vida me dedique a lo que me dedique, voy a tener que manejar dinero. Así que sin dudarlo, me voy a anotar en economía y gestión. Y menos mal, porque todo lo que iba aprendiendo lo fui aplicando en las ventas, en la planificación con mi contabilidad, veía dónde estaba mi mayor ganancia según la parte del catálogo y poco a poco me fui armando de una clientela que iba rotando quincenalmente. Con esto me pagué las fotocopias y todo el material que necesitaba, tanto en el conservatorio como en la escuela. A los 16 años ya estaba viviendo sola. Termino la escuela al año siguiente y comienzo a trabajar en el rubro de gastronomía, que es lo más simple, lo más fácil, todo el mundo lo sabe. Me iba bien con las propinas, con la atención al cliente y los pedidos. Al próximo año me cambio de ciudad, voy a una urbe enorme y comienzo mi ingreso a otro conservatorio. Ahí tuve la ayuda familiar que yo igual sabía que no me iba a durar mucho. Me duró 2 años. Así que teniendo en cuenta que las cosas buenas no siempre duran mucho, nunca dudé que tenía que dedicarme todo el tiempo que más pudiera a estudiar. Y menos mal que así lo hice. 2 años más tarde, decidida a priorizar de nuevo mi paz mental, empecé a trabajar en mi rubro. Me anoté en el sistema educativo estatal y por primera vez gané mi concurso en una escuela como profesora de música. Ahora estaba trabajando de lo que estaba estudiando. Claro, no conocía las escuelas en las que estaban del gran conurbano bonaerense, no tenía ni idea qué implicaba ir a trabajar en una zona compleja. Yo como estudiante en mi época había pasado por 5 escuelas y dije, bueno, yo ya más o menos tengo una noción de qué va a pasar en tal escuela, en tal... No, era en un pueblo. Ayelén no tiene nada que ver escuela en un pueblo que ir a un conurbano bonaerense en Argentina, en Buenos Aires. Las dificultades de los chicos, las realidades desafiantes de cada una de las familias, los colegas que no iban, había docentes que no iban, no le importaba nada, pasaban licencia y no iban, los directivos que no se hacían cargo de los conflictos y bueno, como para resumirte, en ese tiempo me quedé a cargo de la institución con 6 cursos de secundaria en más de 5 veces en menos de 4 meses. Que si tuve que aprender algo de golpe, sí. Parecía que todo en mi vida iba a ser así. Violento, difícil, con trabajo extremo y todo fuera de mi zona de confort. Así fueron pasando los años. Trabajé en todos los altos niveles del sistema educativo, con nenes de 1 año y medio hasta personas adultas y aprendí a elegir en qué institución quería trabajar, en qué puesto y por supuesto nunca dejé de formarme. Yo te cuento todo esto, pero en paralelo vivía estudiando, vivía levantándome a las 4, las 5 de la mañana a tocar el piano, después a seguir cursando materias, después a anotarme a otra carrera más, especializándome en una cosa, en la otra, pero todo ligado a la palabra sacrificio. Yo iba de un lado al otro, primero con transporte público, después en una bicicleta que me pude comprar y que el que me conoce sabe que hacía casi 20 kilómetros por día de un lado al otro. Después me logré comprar el auto y fui, un poco más cómoda a trabajar. Así transcurrieron 10 años. Hoy te puedo contar que tengo un currículum de 4 hojas, con una experiencia sólida, con un montón de puestos increíbles en los que trabajé, con un montón de responsabilidades, mucha gente a cargo, con grandes escenarios a los que pude alcanzar y muchas especialidades que fui desarrollando, pero llega la pandemia y emigramos. Recién llegada a Italia, me ofrecen un trabajo temporal en plena temporada de verano acá y acepté. Lo que más me interesaba era lograr hablar bien el idioma. Y pensé, esto me va a ayudar, me viene bárbaro para lograr incorporar rapidísimo el italiano. Entonces me encontré lavando los platos. Sí, trabajo rápido, trabajo en esto, ¿no? En gastronomía. Entonces me encontré lavando platos, acomodando la vajilla del salón y al final del día varios compañeros
de trabajos me preguntaron, ¿y vos qué sos? ¿Y vos quién sos? ¿Y tú qué sei? ¿Y tú qué fai? ¿De dove vieni? Tutto en italiano. Con un repasador en la mano y en la otra un plato que estaba secando, me quedé balbuceando. Yo soy pianista. Lo dije rápido, con una sonrisa oreja a oreja, muy automáticamente, feliz, pero ellos, como un acto reflejo, bajaron la mirada a mis manos. En mis manos no había teclas, había un plato y un repasador. Y ahí es donde aparece el reconocimiento profesional, en la mirada del otro. Hoy quería traerte esta historia en primera persona, porque emigrar es morir y volver a nacer en todos los ámbitos en que se puede pensar una persona. Socialmente, idiomáticamente, económicamente, culturalmente, todo lo que se te ocurra. Con tanta angustia, con tanto duelo y con tanto análisis, el clic me apareció cuando leí esta frase. Escucha. El título más valioso que puedes conseguir es el de ser una buena persona. No lo concede ninguna universidad, solo lo otorgan los valores. Esta frase me dio calma, estabilidad y me hizo volver a mi eje. Yo no soy las hojas eternas de mi currículum. Yo no soy los títulos que acumulé o que voy a acumular a lo largo de mi vida. Yo no soy los conciertos y los escenarios lujosos en los que he estado. Yo no soy un piano. Yo no soy un mueble y definitivamente no soy un papel. Ni vos ni yo somos eso. Somos ante todo personas. Nuestros valores, nuestros ideales, nuestros códigos, nuestra idiosincrasia y nuestro propio reconocimiento a la vida, sobre todo a la ajena y a la nuestra. Por eso es que en la simpleza de la vida se encuentran todos los matices. La angustia, la alegría, el dolor, el miedo y la esperanza. Este fue un episodio a corazón abierto, donde significa todo lo que hago día tras día, mi propósito de vida, ese acompañar a personas increíbles a encontrarse, a liberarse, a aceptarse y sobre todo a liderarse, como lo hice yo, como lo hago todos los días, sin importar el desafío que tenga por delante. Porque desde mi experiencia, eso es lo que hago, es acortarte un poco el camino y acompañarte, acompañar tu valentía y a abrazarte en el desafío. Hoy, desde mi experiencia, acompaño a esas personas valientes a incorporar herramientas que les permitan liderar su escenario. Pero el escenario que es el principal de todos, el escenario de la vida. Así que ya sabes, estoy acá para acompañarte en el desafío de reconectar con el disfrute en tu profesión, en tu instrumento, en lo que realmente nos une, la música. Y entender que el reconocimiento profesional se hace de adentro para afuera. En el próximo episodio vamos a seguir en el rubro laboral, pero con un consultor. Vamos a llamar a un consultor economista dedicado a nuestro espacio artístico. Así que no te lo pierdas. Hasta la próxima. Te cuento que me encontrás en las redes como yelencorrea.musica. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. Nos vemos detrás de las partituras.